he's a man? Is it the power in his hands? Is it his quest for glory? Y bueno, vamos a hablar del libro Memoria de la lucha libre en España, de 1907 a 1936. Y para ello nos he traído a una persona que muchas veces nos acompaña en los chats, nos sigue, nos retroalimentamos, que es Luis, nuestro Jover favorito. ¿Qué tal, Luis? ¿Qué pasa aquí? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a The Fabulous Jover. Ah, no, perdón. A Choque Slam Podcast. Buenas tardes, llevamos ya un año de relación, ¿eh? Sí. Y ya era hora. Sí, el crossover. Llega ya la mezcla, sí. La colaboración entre empresas. Eso es. Sí. Nosotros no somos la ULE ni Olelid, nosotros colaboramos y gustosamente. Y además, oye, teníamos muchas ganas de hacerlo. Además, ya era hora. Ya tocaba. Claro. Y bueno, además, si se ha escrito el libro, pues también hace falta pues algún responsable, algún editor aquí que tenemos a Óscar Alarcia, que el Frunulovax por Twitter, o como sea. Sí, como sea. Muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas, ¿qué tal? Pues nada, vamos a hablar un poquito del libro que habéis sacado, pues eso, hace bien poquito. A mí me costó mucho recibirlo, pero problema de correos. Lo tengo aquí en mis manos y por culpa de correos no me ha dado tiempo a acabarlo. O sea, por eso, ¿no, Julio? Por culpa de correos. Y porque yo soy muy lento leyendo y porque uno ya es mayor y se me juntan las letras y tengo que ir al oculista. Porque creo que ya voy a empezar a necesitar gafas. Porque, madre mía, qué complicado es ya leer, no este libro, sino todo ya últimamente para mí. 455 páginas, voy por la 200, voy por la mitad. Y te puedes leer los artículos de hace 100 años y entonces, pues, estaban ahí, ¿no? Sí, es muy curioso el libro, que ahora nos comentarán pues los responsables del libro, cómo pues tiene una introducción y después ya nos metemos en esos artículos escritos, pues eso, en esos tiempos tan lejanos que incluso hay palabras que digo yo, esto me recuerda al rancio abolengo. No sé, contarnos, ¿qué tal? Lo primero, ¿qué es esta memoria de la lucha libre en España? Contarnos. Bueno, la memoria de la lucha libre en España no trata de una novela, no es una lectura fácil y una lectura amena. Lo que se trata es de hacer de forma histórica y cronológica unos hechos que marcaron el inicio y el comienzo de la lucha libre en España. Primero fue el origen de la lucha grecorromana, que es lo primero que llegaba, y luego ya cómo fue evolucionando a lo que más tarde sería el catch. Muy bien. ¿Y cómo surgió la idea? A ver, contarnos un poquito. Bueno, sí, es curioso, ¿no? La historia, porque, bueno, resulta, a ver, yo soy editor de una editorial que se llama Libritos Jenkins, que es un invento pues, que se me ocurrió hace como 10 años o así, en el que yo de vez en cuando pues, publicaba fanzines. Hace como 10 años empecé a publicar fanzines sobre cultura popular en general. O sea, hice libros sobre música, sobre cómics, sobre cine, cosas así. Curiosamente hice uno sobre lucha libre, también un fanzinillo que hice sobre lucha libre, más bien relacionándola con la máscara en la cultura pop, ¿no? El cine mexicano, la música, todas estas bandas de surf que van enmascarados, ¿no? Me gustaba todo ese rollo. Le puse algo de cómic, alguna fotonovela. Mira, no se me ocurrió tenerlo aquí a mano. Tengo aquí cosas a mano para enseñar, pero justamente ese fanzine no lo enseñé. Pero bueno, eso lo hice igual hace 6, 8 años, ¿no? Y el caso es que esos Libritos Jenkins era un pasatiempo simplemente mientras yo me dedicaba a otra cosa, y a raíz de la pandemia pues me quedé sin trabajo y dije, pues mira, ya que estar encerrado en casa voy a aprovechar para darle vidilla a la editorial. Y bueno, pues sí, hasta el momento había publicado 8 o 10 cositas, pues ahora mismo tengo como 20 cosas, ¿no? Entre el año pasado y me puse a publicar cosas y se me ocurrió una línea editorial, digamos, en la cual publicar libros que no solamente escribiera yo, no solamente mis idas de olla, las cosas que me apetecía escribir a mí, sino eso, pues publicar cosas de otra gente, digamos, o bien libres de derechos de autor o libros muy antiguos, cosas que me interesaran y tal. Y el tema de la lucha libre sí que es una cosa que a mí siempre me ha gustado mucho, pero desde un punto de vista muy pop, ¿no? Igual todo lo opuesto quizás a Luis, bueno, seguro que hay cosas también en común, ¿no? Pero lo curioso es que Luis es un experto, es una persona que es un apasionado de la lucha libre, ¿no? Es su vida, y a mí, sin embargo, pues llegué a esta idea de coger y decir, pues igual si me pongo a buscar en las hemerotecas, ya lo había hecho un libro poco antes sobre el crimen, sobre crímenes localicé una revista de principios de siglo, de 1904, que se hacía en Madrid, aquí hablo de mi casa además, que era una revista de criminología, de true crime, esto que le llaman ahora, ¿no? De sucesos en el que hablaban de cosas muy sangrientas que sucedían en España, y lo hice buscando en hemerotecas, simplemente buscando artículos, seleccionando,
y luego pues dándole forma y alguna introducción mía y todo esto, y se me ocurrió hacer lo mismo sobre lucha libre. Dije, oye, ¿habrá información sobre la lucha libre? ¿Cuándo entró aquí la lucha libre en España? Porque yo era un ignorante total, yo conocía un poco pues todo esto que se habla del Campo de Gas, ¿no? Y todo esto del circo de Price ya en los años 60, ¿no? Esa cultura que tenemos en España, yo sabía que eso estaba por ahí, pero yo no soy un gran conocedor de este tema. Y sin embargo, pues siempre me ha traído muchísimo, como digo, de la parte pop, la parte del cine de luchadores enmascarados, de eso he visto todas las películas, me interesa bastante todo ese mundo. Para mí es una especie de proto-superhéroes, ¿no? De alguna manera, la cultura pop más antigua que hay quizá en Europa, ¿no? O en España, ¿no? Como dice José Luis García, esto me lo contó Luis y en efecto sí me compré también su libro y él mismo habla, ¿no? De cómo son como viñetas en movimiento, todo esto de los luchadores en el ring. Pero vaya, es una cosa que a mí me atraía desde un punto de vista muy pop. Y me puse a hacer este libro, a hacer una selección, a buscar en hemerotecas, me encontré que había muchísimas cosas, que hacia 1906, 1907 ya se empieza a hablar de alguna manera de lucha libre, mal dicho, ¿verdad? Luego, ya según seguía avanzando, pues vi que realmente no se convierte en lucha libre tal como lo conocemos hasta los años 30, pero bueno, empecé a hacer una selección de este tipo de artículos, a informarme yo, a leerlo, a maquetarlo de alguna manera, a seleccionar y que había muchísima información y que era muy curioso todo esto. Y yo a Luis no le conocía de nada hasta entonces, ¿no? Sin embargo, buscando en internet, pues me encuentro que había una persona que había hecho un vídeo sobre lo mismo, ¿no? Un libro que sobre la lucha libre, los orígenes de la lucha libre en España, en los mismos años, pues desde 1906, 1907 hasta el año 36. Y me vi ese vídeo y claro, me quedé alucinado porque digo, si es que joder, llevo yo obsesionado con este tema varias semanas buscando todo esto y lo único que encuentro en internet, lo único que encontré yo anterior al año 36, salvo alguna cosita puntual, ¿no? Sobre algún personaje que aparece en el libro que alguien sí que lo había rastreado, en hemerotecas había hecho un artículo, pero no había prácticamente nada en internet y me encuentro con este vídeo de Luis y de alguna manera, bueno, se me ocurrió, bueno, le seguí en Twitter, él me siguió en Twitter y en un momento dado dije, bueno, le voy a explicar, le voy a contar que voy a publicar un libro sobre esto. Pues más que nada, pues para, digo, si él me imagino que estará relacionado con gente de lucha libre, pues para que una vez que el libro exista, si le apetece hacerme promoción, oye, sin ninguna, ¿no? Le escribí un tuit y a raíz de ahí simplemente por contarle, mira, estoy haciendo un libro, yo creo que en cosa de 2 semanas lo tendré aquí, quería mandaros una copia a ver qué os parecía esto. Y ahí termina mi parte, ¿eh? Y es en el momento en el que contacto con Luis, pues eso, descubre que hay una persona que está haciendo un libro y resulta que es una historia, es una idea que él había tenido durante mucho tiempo, ¿verdad? Sí que es muy aficionado, él llevaba rastreando esto décadas y me encuentro, pues eso, de alguna manera conectamos ahí, ¿no? Como yo que soy muy rápido, que tengo una editorial, que tengo acostumbrado a hacer estos libros y tal. Y en ese momento es cuando, pues ya te digo, conecto con él, descubro Fabulous Jovers, ¿no? A mí me vuelve de alguna manera la afición, he visto muchos vídeos suyos, he seguido viendo cosas y tal. Y no sé si quizá que siga el relato, que además lo cuentas también en el libro, ¿no? Porque en ese momento, digamos que conectamos y yo siempre le tenía idea de eso, de ir dando forma a un libro y tenía muchísima ilusión, incluso tenía la portada ya esbozada en ese momento, ¿no? No tenía claro en qué año empezarlo, en qué año terminarlo y al final, pues bueno, digamos que la idea editorial es mía, empezar a recopilar muchos artículos, pero llega un momento en que Luis aparece en la historia, en mi vida y en la historia de este libro y a partir de ahí, pues seguimos los dos juntos. Surge como un flechazo y yo lo que veo es el trabajo que yo quería hacer, que por determinadas causas, pues o por falta de medios, por falta de saber cómo hacerlo, tengo todo recopilado y me encuentro con alguien que estaba en la misma línea, pero era alguien ajeno al mundillo desde mi punto de vista. Entonces yo lo que veo es la opción de poder colaborar con él y de poder hacer mío un proyecto de otra persona, pero que la otra persona está encantado de que yo haga mío ese proyecto. Entonces, lo que se trata es de sacar determinadas cosas tópicas y típicas del libro y hacerlo como más especializado, como si fuera un libro de historia. Un libro de historia tratando de buscar los orígenes de algo que yo llevaba años tratando de conseguir y que había conseguido y que lo tenía pues archivado. Y entonces fue como decir, no lo publiques ya porque quiero leerlo de arriba abajo, quiero ver lo que yo tengo que podamos compartir y que yo pueda aportar y evidentemente ya que estamos, pues déjame hacer una intro, déjame presentar los capítulos, déjame hacer unas pequeñas reseñas de los luchadores y un par de fotos que son históricas, que jamás las había visto en ningún sitio hasta que las encontré en la revista Hora, que son los 2 campeones primeros tanto de los pesos medios como de los pesos pesados. Entonces, ya os comento que fue como un cruce de caminos mágico y que llevó a cabo pues, la publicación de un libro que yo creo que es algo más que algo frívolo,
sino que es un libro de historia. Sí, Sí, además- yo leyéndolo, sí, o sea, lo que he leído es un libro de historia muy bien recopilado con un montón de artículos y un montón de fotos súper curiosas de artículos de prensa, fotos de luchadores, cómo quedaron los campeonatos, o sea, está muy documentado. O sea, ahora os voy a preguntar por la documentación. Luis sé que lleva pues toda la vida pues yendo ahí a los periódicos como hacían en las películas estas que se ponen ahí con los microchips. Sí. Que sí, ¿verdad? Pero es que era así, ¿eh? Sí. Era así. Me daban un microfilmado el periódico que al principio ni estaba, porque había de alguna época que ni siquiera lo habían microfilmado. Y además era la hemeroteca municipal, no la hemeroteca del periódico. Porque hay hemerotecas municipales que tienen mejor registro y que tienen datos archivados de mejor calidad que cualquier periódico. Por ejemplo, estuve hablando con el periódico Marca y me dijeron que no tenían los periódicos de esa época microfilmados ni siquiera guardados. Entonces, en una hemeroteca municipal de alguna ciudad, seguro que en Madrid hay, en la Nacional, tienes más información y puedes recopilar. Pero yo iba con mi boli y con mis folios. Los viernes por la mañana, que teníamos un viernes y uno no libre en la universidad, pues yo lo dedicaba a eso. Ya digo que algunos se dedicaban a jugar al mus, pues yo me dedicaba a descubrir cuando Lambán fue campeón de Zaragoza, por ejemplo, o la Copa de Zaragoza, que también en 1950 pues estaba, cosas así, cosas habituales de un estudiante. Joven, sí. Antes de meternos con la documentación a tope, para decir que tenemos por aquí oyentes que te piden que firmes libros, no sé cómo quieren que lo firmes así a distancia, pero bueno, ahí tenemos a 13 Manía que está ahí de oyente. La verdad es que me llama la atención, pues dice Óscar que él tenía la idea de, él es fan de la parte más pop, de la parte más pop, y en vez de hacer el libro de las películas del Santo o de las de Hulk Hogan, o las de Hulk Hogan, el último guerrero, que fue más el fenómeno pop de aquí de España realmente, es un, pues me voy a poner a investigar lo de 1900 a ver qué encuentro, es un... ¿Y no pensaste en hacer un libro más popero, más esto, y dedicarle a esta parte más académica un capítulo? Y... Claro, sí, la cosa es que yo más o menos a Espírita me la había quitado porque sí en un blog yo había escrito algunas chorradas, realmente chorradas sobre mi punto de vista así de la lucha libre, ¿no? Había escrito cositas así de la parte más pop, o este otro fanzine que hablaba de música, hablaba de la máscara en la cultura popular y reseñas de película, bueno, de ese tipo de cosas sí que había hablado. Y luego, en cuanto a escribir yo un libro de lucha libre, yo no me sentía la persona indicada, vaya. Yo tenía clarísimo que yo quizá no era la persona indicada de ponerme a hablar de un tema que sé que hay gente que está muy especializada, que dedica la vida a eso. Entonces, por eso decidí, dije, oye, pero igual coger textos ya escritos, ¿no? De hemeroteca, o sea, que son miles de horas, claro, coger esos textos y transcribirlos y todo esto y buscarlos y luego maquetar todo eso es mucho trabajo, pero es un trabajo muy diferente a tener que yo investigar y escribirlo yo por mi cuenta, ¿no? No me parecía muy honrado, muy honesto por mi parte ser yo quien escriba un libro, pues los libros que yo he escrito, cosas que yo he escrito son cosas que realmente sí que tenía conocimientos, ¿no? O que sí que es algo que me pertenece más de alguna manera, ¿no? Entonces, yo siempre quería hacer eso, una recopilación de hemeroteca que además, tal como yo lo estaba haciendo, yo no sabía si esto estaba muy deslavazado, si quedaba muy desordenado y no importaba mucho. Yo en un principio decía, bueno, pues yo también me gusta mucho, por ejemplo, el libro este de Celtiberia Show de Luis Carandel, que siempre ha hecho una recopilación de artículos para irlos leyendo, incluso no hace falta leerlos en orden, y yo sí que veía que sí que, lógicamente, se estaba contando una historia a través de esto. Pero ahí me faltaba incluso entenderla, ¿no? Y ya te digo que fue a través de Luis, de miles y miles de mensajes de WhatsApp, el que me decía, pero mira, falta esta cosa, esto tiene que ver que esta fue la primera vez que sucedió esto no se llamaba así, esto mejor no pinta nada, ¿no? Entonces sí, yo iba a hacer una cosa que quizá no tenía ningún orden, no tenía ningún sentido. Y fue precisamente él el pegamento en un principio el que dijo, sí, hombre, esto, y con los textos que le he añadido, por supuesto, pues queda todo mucho más legible y ordenado. Pero para mí va a ser, ya tengo un compendio de artículos y de curiosidades, simplemente, ¿no? Claro, hasta que llegó el punto de decir que saques a José Luis Ibáñez de ahí, sácalo del libro. Mira que un libro de alguien que te fan de la cultura y no están ni José Luis Ibáñez, ni Nietos del Mar, ni nada de esto, que eso es un fallito. Hace falta algo ahí para llamar la atención. De todas formas, hablamos un poquito de la portada, que siempre Luis me la recuerda. ¿Quién sale en la portada del libro? Que son dos luchadores míticos, ¿verdad? Exacto. Que como la portada la eligió Óscar, que diga él por qué la eligió y luego te digo yo también. Venga. Bueno, sí, yo quizá en el momento que lo estaba haciendo estaba en el momento ese de los años 10, ¿no? En el que estaba
Javier Ochoa triunfando, y bueno, y sobre todo Maurice de Díaz, ¿no? La portada, el que sale a la derecha, es Maurice de Díaz, que en realidad no es español, ¿no? Pero es una figura pues, que estaba triunfando muchísimo en España, era una estrella que tanto en Francia, por supuesto, bueno, era suizo, ¿no? Originalmente, pero ahí en París estaba triunfando muchísimo y se tiró años compitiendo aquí en España, por lo menos todos los veranos o 2 veces al año venía aquí a España a luchar, 1912, y luego Javier Ochoa, que era pues también otra estrella, ¿no? Yo me di cuenta que estos dos personajes salían mucho en la prensa de entonces, sobre todo en revistas, es muy curioso, ¿no? En suplementos como el Blanco y Negro, este mítico del ABC, que es del siglo XIX, incluso creo que es anterior al ABC, incluso el suplemento este Blanco y Negro, ya había reportajes sobre el Maurice de Díaz fotografiándose con cupletistas, ¿no? Luchando con Javier Ochoa, le dedicaban así muchísimos, bueno, en París, por lo visto, pues eso, se creó una auténtica explosión del culturismo, tengo entendido, gracias a personajes como este, ¿no? Porque eran, pues eso, todas las mujeres se volvían locas por estos tipos que iban en fardapitos allá en los años 10, entonces me pareció un personaje suficientemente importante. Quizá, no, como, claro, desde el punto de vista de Luis, hasta los años 30 no estamos hablando de lucha libre real, ¿no? Eso ya lo puede contar él, pero para mí me pareció suficientemente exótico, una foto también a suficiente calidad y suficientemente chula como para colorearla. Yo veía la portada de una cosa que tenía que ser algo así, ¿no? Una foto de la época coloreada y luego quizá pues con algún detalle así moderno, que fuese una cosa medio pop, pero claro, tenía que aparecer una foto de la época. Es una foto de 1912, si no recuerdo mal, y eso en el que están posando. También, claro, es muy curioso, ¿no? Bueno, no sé si es dominante. Tranquilo, la foto la estoy poniendo ahora mismo. La gente en Twitch y en YouTube la está viendo ahora mismo. O sea, y además es la portada que he puesto de mosaico. O sea, que aunque salen nuestros bellos rostros encima de ellos, pero bueno, debajo está la foto. Pues para los de Evox probablemente sea la imagen de carátulas. Sí, es el libro, es la carátula del libro. De Díaz también fue. Dime. De Díaz fue también una persona que fue inspiración para pintores. Fue un poco, salvando las distancias, cuando Hércules Cortés y Julio Viera, que era de Gran Canaria, también fue como inspiración de Julio Viera, que salían pues haciendo cosas surrealistas total y absolutas. Lo que me gusta mucho de la portada es la posición de Javier Ochoa. Ese brazo rígido con el puño cerrado, esa posición de ataque, pero que no puedes golpear, pero parece que le iba a dar, que estaba ya preparado. Sí. Curioso de Javier Ochoa, que era minero, era un tipo muy fuerte, porque todos estos eran fuertes de trabajar. También entrenaban, pero evidentemente la cultura física no era la misma ni los conocimientos. Al poco tiempo fue a trabajar en un circo en París y luego ya emigró a Argentina y allí creo que tenía una tienda de ultramarinos, cosas así, y tuvo como un altercado con una gente que o asaltó a una señora o quería robarle en la tienda, y a raíz de eso se hizo famoso y luego pues ya compitió en grecorromana y volvió a España ya. Casi todos los luchadores que venían a España con cierta calidad era porque habían desarrollado su carrera en otro país, sobre todo en Argentina, en Chile, evidentemente en Bélgica y en Francia por proximidad, pero sobre todo venían del otro lado del charco. Bueno, aprovecho para saludar que tenemos por aquí también a Alex, que bueno, hoy toca un programa más extraño de habitual, hoy no toca lucha actual, hoy toca, como puedes ver, vamos a 1900, y sí, oye, y ahora esto de dónde se podía tener experiencia de fuera de otro lado del charco, de otros países. En esta época, para luchar, que era autodidacta, ¿hay alguna forma de aprender solamente la experiencia pura y dura? ¿Buscarte realidad más fuerte y aprender a la fuerza? ¿O cómo era esto? La parte más... ¿Cómo se buscaban ellos las castañas para aprender a hacer estas cosas? Mira, por ejemplo, la lucha libre siempre se ha desarrollado en todas las culturas y en todas las épocas. Lo normal era también para aprender a defenderse. Entonces, era simplemente aprendizaje entre ellos. Y eran autodidactas, pero que era como una retroalimentación entre uno y otro. Y básicamente se perfeccionaban así. Luego, cuando diferentes culturas se juntaban, pues aportaba cada uno lo suyo. Como por ejemplo los japoneses con el tema del jiu-jitsu, en Inglaterra, que es donde se habla de los primeros pasos en el catch. De hecho, nos remontamos hasta 1807, o sea, 100 años antes, en Inglaterra ya se hablaba de un tipo de boxeo que utilizaban proyecciones. Y luego ya eso desemboca en lo que se llama el catch wrestling o el Lancashire Style, que ya empieza en 1820. Entonces ahí ya se empiezan
con la gente que viene de Bélgica, gente que viene de Alemania, ingleses que emigran a otros países, pues empiezan a ponerse en común. Sobre todo también era bastante habitual en el ejército. Entonces, lo que hacían era que en el ejército, por técnicas de combate, pues desarrollaban diferentes estilos y luego los ponían en común cuando se juntaban con otros países. Sobre todo era autodidacta y luego era una manera de supervivencia al principio. Luego ya esa supervivencia se convirtió en un espectáculo y en una forma de ganar dinero. Yo estoy poniendo alguna fotillo del principio del libro, donde la primera parte, que es el Catch and Catch, habláis del exotismo y la lucha japonesa, habláis de Mr. Raku, que me hace mucha gracia este hombre, la Chelito y bueno, el artículo de Unamuno y tal, y los primeros campeonatos, que es lo que estoy poniendo yo ahora mismo del Campeonato Mundial de 1913. Por ejemplo, una fotillo ahí y la... Yo, por ejemplo, el inicio de la lucha yo lo dato en 1909, pero en 1907 es cuando Oscar encuentra lo de Raku, que yo directamente me salté lo de Raku y fue una apuesta suya porque le gustaba por el tema pop y por la Chelito esta. Entonces, es algo que es una apuesta de Oscar totalmente, que lo explique. Sí. Bueno, pero también estuvo en las Olimpiadas de aquellas de París. ¿Eso fue en 1908 fueron las Olimpiadas de Londres, donde se presentó el Catch as Catch Can como olímpico la primera vez. Eso es, por eso ya había, digamos que todavía en España, ¿no? Pero sí que estaba ya, sí que había noticias de eso. Claro, yo no sabía dónde datarlo exactamente, y a mí es que el Raku a mí me enamoró. El personaje, claro, en realidad no tiene que ver con la lucha libre, sino un tipo que llega, una especie de Bruce Lee de aquella época, que llega y pone muy de moda, pero muy de moda, porque es que hablaban de él en todas partes, el jiu-jitsu, ¿no? Y de alguna manera el jiu-jitsu, hasta donde yo tengo entendido, vosotros tres seguro sabéis más que yo, que lo que incorporaba era las piernas también, ¿no? La lucha con las presas de piernas, ¿no? Las llaves de piernas. Entonces, de alguna manera sí que evolucionaba lo que era luchar solamente la grecorromana de cintura para arriba. ¿Es así? ¿Me estoy equivocando? Sí, es así. De alguna manera este hombre era como un eslabón, me parece a mí, hacia la lucha libre, y es que además este Raku sí que, este tipo lo que se dedicó, llegó a Barcelona en 1907, y aparte eso de posar en revistas con la Chelito y de hacer dos tipos, que Unamuno hablara de él, no era un tipo que, al parecer, debió ser muy famoso. Y aparte de eso, pues se dedicaba a retar a luchadores, y algunos de los que retó, como el Cecondo o alguno de estos con los que aparecen también en el libro, luego sí que fueron luchadores de lucha libre, ¿no? Incluso alguno llegó ahí hasta, por lo menos en los campeonatos aquellos, bueno, que era también grecorromana con trampas, digamos, ¿no? Los de 1910 y tal, pero sí que de alguna manera, a partir de 1909, que databas tú, que es estos luchadores españoles que empiezan a aparecer, alguno ya sí que había coincidido con Raku, ¿no? Entonces, bueno, yo no quería deshacerme de esa parte. Desde luego, Raku me parece, y desde el punto de vista de las imágenes, de las fotografías, me parecía que era importante que apareciese este Bruce Lee de entonces, ¿no? Ahora es eso, de los campeonatos de Ciudad. Tengo aquí una foto de la Copa que me ha pasado Luis, que efectivamente son fotos de hace 100 años. O sea, están súper difusas, pero bueno, en el libro se ve mejor que no aquí en el programa. Por eso tiene que comprar el libro para apreciar realmente tanto la historia como las fotos. Y que no hemos dicho que ya sé que el Bill Dinero y el Bill Metal no es muy, ya sabemos cómo es el decirlo, pero es que no vale nada el libro. Que son... A ver, si lo comparas con el Rolex de Ric Flair, el libro está regalado. Efectivamente. Bueno, con cualquier camiseta que quieras comprar, ahora está el libro a 12 euros. Bueno, cualquier camiseta que quieras comprar de la WWE te vale 30, 40 euros. Entonces, sí. Y esto es historia. Este mes no te compras la camiseta de Becky Lynch y te has comprado el libro. Claro. O sea, Becky está diciendo dónde está, o sea, el caviar que me va a tomar hoy, o sea, porque este hombre se ha comprado un libro. O sea, así estamos. Bueno, seguimos un poquito con lo que yo he rascado del libro. Ya te digo que llego a la mitad, o sea, no llega a los años 20, o sea, entonces pues nada, si queréis contarme un poquillo más de cómo sigue el libro, de qué más cositas así queréis decir, cosas que queréis contar del libro que se pueda contar, claro, pues la gente lo que tiene que hacer es leerlo, no sé. Lo curioso, por ejemplo, del libro, que lo que empieza es con la lucha grecorromana, porque como ha dicho Óscar, la lucha libre como Catch as Catch Can comienza en el año 33, pero hasta el año 36 no se presenta como tal. Se hizo un amago en el 35. Todo lo anterior es lucha grecorromana. De hecho, se trata de introducir algún combate en alguna velada y los periodistas se echan al cuello. De hecho, el Heraldo de Madrid, que era uno de los que financiaban los campeonatos,
prohibían que hicieran ese tipo de lucha que tachan de navajeros. Sí, además en alguno he leído que algún gobernador pues le pareció una aberración. Lo del sumo me hizo mucha gracia, lo de que la gente al sumo lo miraba así de manera rara y prefería estos espectáculos, como decían. Y luego es que me hace mucha gracia el lenguaje que utilizan. Como es un lenguaje de hace un siglo, es súper gracioso pues, Claro. cómo se expresaban los periodistas de la época. Claro, por eso es muy valioso, ¿no? De esta época es que me pasa eso, que lees cualquier texto, aunque sea eso de prensa deportiva, de prensa que se producía muy rápido de usar y tirar, y el léxico es que yo no podía escribirlo a mi manera y coger, no sé, me parecía que era importante, si haces algo hablando del siglo XIX, del principio del siglo XX, lo importante es ese léxico que utilizaban, es que es muy gracioso, claro. Y cómo cada uno se lo tomaba, ¿no? Eso de que de repente hubiera combates, lo que decíais, que si que se pensaba que a quien pensaba que era muerte aquello, ¿no? Que es como que es esto, de que viene gente aquí a pelearse a muerte, esto hay que pararlo, que si hay sangre. Y luego también me parece curioso, ya que hablábamos de la parte esta pop y de Ibáñez y Héctor del Mar y toda esta gente, yo he leído cosas de esta época, ¿no? De los años 10, los años 20, que realmente no se diferenciaba tanto ciertas cosas, ¿no? Hay algún momento en el que hablan de que el árbitro intervenía en la pelea, que si alguna pelea, algún combate, porque el libro es eso, es una ensalada pues, de artículos a favor, en contra, de curiosidades, de fotografía de todo tipo, de reportajes, de crónicas, por supuesto, de los campeonatos. Entonces, de repente encuentras una crónica de una lucha en un ring que está sobre el agua, que habían montado aquí en Madrid, ¿no? En un sitio de este tipo de curiosidades. O lo de la lucha, una especie de Royal Rumble, de salir los 4 o 6 personas a la vez y a ver quién queda. Eso sucedió ya en algún momento en los años 10, los años 20. Claro, no era oficialmente lucha libre. Claro, para los que sabéis, esto os parecerá pues como una cosa de circo, de forzudos con bigote haciendo el payaso, como podía ser una película de Charlotte, pero eran cosas que sucedían, ¿no? Eso es curioso a nivel de orígenes, porque así cuando la gente ve, ¿dónde se ocurrió a la WCW hacer un evento en mitad de la playa? Pues esto es en mitad del agua. ¿Y de quién fue la idea de la Royal Rumble? ¿De Vince McMahon? No, ya lo hicieron antes, en los años 10. Entonces, claro, todo tiene su origen antes. Lo que no creo que se les ocurre es lo de las 3 jaulas. El famoso combate de 3 jaulas. Bueno, pero en España es que hay tal tradición de soltar en las plazas de toros de todo y que haya jaulas y soltar todo tipo de animales de todo, que quizá a lo mejor hasta era una cosa ya del pasado en España, ¿eh? Porque anda que no se han hecho cosas en el siglo XVIII o siglo XIX, jaulas de animales y de tigres contra leones, contra elefantes, que tenemos una tradición con el toreo que en España que vaya, yo creo que eso, que desde la gente de esa época que conocía ese tipo de espectáculos que se producían en las plazas de toros. Entonces, quizás por eso, no sé eso de las jaulas o de luchar, pero vaya, aquí en España se han visto eso, soltar un toro y luchar con las manos desnudas a tumbar al toro. Eso era una cosa bastante habitual, ¿no? En principios de siglo y siglo XIX en España. Pues nada, ya tenemos combate para cuando aquí debuten en el roster principal. Lo pueden apelar contra un torito. Te digo yo que Vince le va a poner de torero. Ya veremos. Pero ¿en qué roster principal? ¿De qué división? De la regional. Como decías ayer en el programa que habéis hecho, de la filial, ¿verdad? Claro, es la filial de la filial. ¿No? Es el Castilla. Castilla, ahora, es verdad, es lo que dices. Van a hacer, cuando hagan evento en España, pues igual que Tito Santana, el matador, derrotó al enterrador, pues cuando vengan a España, pondrán un combatillo de Akit ahí a lo Mansur en Arabia Saudí, dirán, Akit, el nuevo matador contra... Pues ahí ya veremos a ver cómo lo ponen. Haciendo un pequeño inciso del programa que sacaste ayer, muy chulo, el de las mentiras del wrestling, que hay un momento que pones un vídeo de Tito Santana en Barcelona, que en el año 91 con José Luis Ibáñez, el ínclito, diciendo, y el año que viene volveremos. ¿Volvieron? Yo creo que no, ¿verdad? No volvieron. No, tenemos pendiente además que nos lo pidieron la gente que hiciésemos el de Barcelona, un live. A ver si nos atrevemos, ya veremos, porque tiene que ser, seguramente la narración sea igual de mala que la que hicieron ellos dos, ¿eh? ¿En el de Barcelona del 93, dices? 91, ¿O el del 91? 91. Yo es que en el 93 fui a Barcelona, estuve in situ, en el 91 no. 91 fue el de Tito Santana contra el enterrador, ¿puede ser? Sí, exacto, sí. Bueno, vamos a volver un poquillo al libro y yo quiero llegar a los años 30, que ya tengo las fotos de los años 30, que yo creo que lo que a Luis le gusta es los años 30, cuando ya empieza sobre todo los eventos en el Circo Price. A mí es que me hace mucha ilusión el Circo Price, es que yo he ido al Circo Price a ver espectáculos de magia, conciertos de Fito,
Y digo, y aquí se hacían veladas de lucha libre. Entonces, cuéntanos un poquito también, bueno, en Barcelona, en el Olimpia, cuéntanos un poquito de qué habláis. Eso fue en el año 33, se hace como una velada presentación, porque intentaban hacer... Es curioso que las dos veladas de presentación del catch en España fueran en Barcelona, pero que donde tuvo éxito realmente fue el Madrid, quizás por las formas de hacerlo y por el promotor. Sí, tengo una foto del promotor. Sí. ¿Cómo se llamaba el promotor? Joaquín Gasa fue el promotor que triunfó. Ahora lo tenemos aquí en pantalla ahora mismo. O sea que... Luego el que era un poquito pues más dudoso era Faustino de la Rosa, que era un argentino que ya había triunfado en el Mar del Plata y que ya había tenido combates en los cuales había estado el que luego sería el campeón de España, el primer campeón de España de los pesados, que curiosamente empezó en la presentación del año 35 en Barcelona, pero como lo montaron tan mal, se fue a Madrid en el 36. Entonces era algo también curioso, porque era como la estrella de la Rosa, pero que luego se fue con el otro promotor. Luego, por ejemplo, lo que hablábamos de por qué no era catch hasta entonces, es que el catch comenzó a llamarse lucha libre americana o catch cuando empezaron a entrar los pesos pesados. Hasta ese momento sí que se había hecho alguna cosita, pero ni había luchadores españoles, había un tal Fullahondo que sí que había hecho alguna cosita, estaba Soroa, pues algún luchador que otro, pero eran pesos medios, incluso pesos ligeros. Entonces, de ninguna manera se podía llamar catch a eso, porque lo que era realmente emocionante y lo que llamaba la atención eran los pesos pesados, que era, pues eso, tíos de 100 kilos, pero hasta ese momento del año 35-36 no había ninguno en España. Sí, estoy poniendo ahora mismo una portada del disco Circo Price, donde está, lo voy a decir mal, Gardiazabal, Pablo Gardiazabal. Gardiazabal era vasco, pero de joven se fue tanto a Chile como a Argentina. Estuvo estudiando allí y en la universidad, cosa que aquí ha costado bastante que la universidad sea algo de pesado el tema del deporte, pues allí ya el deporte estaba muy ligado a los estudios. Entonces él ya había ganado algún campeonato en Argentina, en Chile, y ya vino aquí pues muy aventajado en la cuestión de la lucha en relación a otros españoles, como fue Antonio Vera, que era él con el que luchó en la final, sí. Y Vera no había salido de España. En cambio, Gardiazabal tenía un largo recorrido. Sí, de esta gente que estás hablando, en el libro se habla mucho de ellos, y es curioso que haya algún artículo incluso en el que se cuenta su vida privada, ¿verdad? Algún de estos reportajes en la revista en la revista As, que su primera encarnación era un semanario ilustrado y tal, pues hacían entrevistas a fondo y fotografías de ellos en su vida privada, comiendo con sus mujeres. O sea, reportajes alucinantes de 1934, 35 son, ¿no? Sí, y curiosamente también se ve la moda de la época, pues las señoras con sus sombreros, sus bufandas, los luchadores también, no salen solamente en bañador, sino que salen vestidos de calle, como intelectuales, es algo muy curioso, eso es muy curioso. Estoy poniendo fotillos, sí. Y sobre las mujeres no iban con camisetas de luchadores de Roman Reigns y esas cosas, ¿verdad? No iba así, era no se estilaba. Yo en el libro también quería ver un poco eso, el papel de la mujer, o sea, la lucha entre mujeres estaba prohibida, eso se menciona en algunos artículos, y sin embargo, claro, pues como tenían tenían que ceñirse a esto, pues a los espectáculos en los cuplés, en esos sitios por la noche, pues sí que, y es muy curioso que en aquella época estaba tan de moda la lucha libre, se va poniendo tan de moda esto que llamaban lucha libre entonces, ¿no? Que el cachascán, pues que había eso, cupletistas que en los cuplés, pues eso, en las boites, pues primero actuaban y luego había lucha contra hombres para que subieran los hombres, ¿no? Ese tipo de espectáculos, y había bastante luchadoras. Es curioso que aparecían en las revistas de estas de variedades de la época, aparecían bastante luchadoras. Incluso, bueno, también, incluso Gardiazabal, yo he leído alguna noticia, ¿no? Para que veamos cómo era en aquella época, el Madrid de aquella época. Se hizo un festival, una especie de campeonatos en el Retiro, al parecer todas las semanas, ¿no? En el Retiro había espectáculo de lucha libre.
y luchaban todas estas personas, incluso algunas veces pues con payasos o con personalidades así que eran conocidas de la época, ¿no? Como que mezclaban todo esto, ¿no? En esa época nunca dejó de ser, hasta cierto punto, aparte de la parte esta más deportiva, tenía ese puntito que es lo que digo que a mí me hace más gracia, ¿no? de este tipo de noticias curiosas cuando se producían esos encuentros, ¿no? Como espectáculos para niños los domingos por la mañana en el Retiro, en el que prácticamente vale todo, ¿no? Y luego, sin embargo, los campeonatos oficiales, el Cinturón de Madrid, este que se estableció. Entonces, el libro lo que muestra, claro, ese crecimiento poco a poco, cómo se va convirtiendo en un deporte, una cosa, pues que sí, primero en los circos, luego en los boites y cabarets, y cómo se va haciendo más serio, ¿no? Como hay gente que lo que quiere es que esto sea realmente un deporte y establecer estos campeonatos y promotores y federaciones y gimnasios, como eso va creciendo poco a poco, ¿no? Estoy mirando un poquito al final. El cinturón, Julio, el cinturón de Madrid, que estuvo vigente más de 20 años consecutivos. Sí, tengo que dejar esa parte porque digo, voy a darle un poquito a los prólogos, me los he leído los prólogos, por lo menos para prepararme a esta última parte. Y hablas del cinturón de Madrid, sí, de ese cinturón que ha estado mucho tiempo, por eso. Era más de 20 años. O sea que... Luego ya lo que se hacía fueron campeonatos. Se trataba de atraer al público, ya era algo más un negocio, pues ya tenías un promotor, ya había la radio de por medio, el periódico que patrocinaba los campeonatos, entonces ya era algo más comercial cuando ya dio el boom en el año 36, sobre todo en la presentación en Madrid. Se habla que se paró el tráfico, que no podía que se quedaron más de 2.000 personas fuera del recinto porque no cabían, que había reventa, que vendía eso. Y luego que hicieron otro campeonato en otra sala haciendo ver que era el mismo campeonato. O sea que ya en esa época había gente que se buscaba la vida, engañaba y buscaban pues eso, el dinero a toda costa. Y que era el segundo deporte más importante del país, habláis también en el libro. O sea que era muy importante. Sí, y sobre todo lo que comentamos, el boom fue en el año 36. Sí. Y fue cuando ya la gente asumió que había una evolución de la lucha grecorromana, que era un tipo de lucha mucho más vistosa, más entretenida, y también que era en el único sitio donde tú podías gritar, te reías, llorabas, dependiendo de con quién fueras. Luego ya... incluso decisiones del árbitro, gente tiraba cosas, o sea, eso no se hacía en ningún sitio porque ahí también, imagínate en un partido de fútbol, pues te puedes desfogar, pero ya son estadios tan grandes que no es algo tan recogido y que se crea ese ambiente como se crea en la lucha libre, que en pocos sitios se crea ese tipo de ambiente, incluso actualmente. Sí, sí. A nivel de colorido, de vistosidad, estamos viendo por las imágenes y por eso que ya hay varios luchadores con nombres que sí, el Tarzán vasco, el tigre americano, ¿ese tipo se quedaba en el nombre o luego hacían algo más, había algún tipo de personaje, hacían algo que diera más vistosidad, que diera más colorido a las veladas? Muy poquito. Un africano sí que posaba, o algún extranjero. Claro, es que es curioso que todos esos meses había luchadores de todo el mundo, ¿no? Eso también da una idea de la importancia que tenían los campeonatos aquí en Madrid, cuando había luchadores que tiraban 3-6 meses en España de todo el mundo. Y sí que había un turco, ¿no? Hay alguna fotografía pues se vestían de otomanos, ¿no? Como si fueran soldados, pero no, muy poquito. En principio la indumentaria todavía no. Sí, por ejemplo, sí. El que comentas, el tigre americano que era húngaro, ¿vale? Por ejemplo. Hoy en día, que dicen que son samoanos y han nacido en California, pero... Sí, claro, o que son tercera generación y cuarta generación y acaban de nacer. Así que... Yo creo que esos apodos, yo creo que era una cosa que habían adaptado el boxeo, ¿no? Que en el boxeo es donde había todas, como es más antiguo en el boxeo, sí que había todas esas tradiciones, esas sagas familiares y tenían apodos. Y yo creo que de ahí es de donde lo adaptan, ¿no? Tengo entendido yo en la lucha libre. Y luego también que muchos periodistas bautizaban a los luchadores y luego ya se quedaban con ese nombre. Porque se les ha nombrado al mismo luchador de diferentes formas dependiendo qué periódico hablara de él. Y luego ya pues el luchador, o el público aclamaba un apodo y ya se le quedaba ese apodo, que ahora me viene a la cabeza lo del perro aguayo, que fue porque el que lo presentaba, en vez de decir Pedro Aguayo, dijo perro aguayo, y ya, aun por mucho que le molestara al perro aguayo, era el perro aguayo y murió perro aguayo.
Sobre las veladas, lo habéis comentado, yo he leído eso, que eran veladas como las que se ve Josan de Japón, que o sea, son muchos días, eran muchísimos días de torneos, por ejemplo, y combates largos, o sea, no como aquí que duran muy poquito, o sea, hay combates de 1 hora, o sea, tan maravillosos, supongo que como el Iron Man de Bret Hart con Shawn Michaels, de ese estilo, ¿verdad? Sí, lo que pasa que es curioso la cantidad, por ejemplo, para que veáis un ejemplo, en Barcelona, en el año 35, comenzó el torneo y hablaban ya de semifinales. Esas semifinales duraron meses. Entonces no tenía ningún sentido. ¿Por qué? Porque iban estirando el chicle dependiendo del público y de la aceptación. Por eso no funcionó el tema de Barcelona. En el tema de Madrid sí, porque había un principio, había un fin. Se inventaron que en un cruce de 2 españoles se hiciera la final por el campeonato de España de los pesos pesados, que fue magnífico, porque tuvimos el primer campeón de España. Entonces era un torneo mucho más lógico. Y aparte de eso, que la Federación Española y Castellana de Lucha aceptó el torneo como tal y estaba dentro de la federación, cosa que no hicieron en Barcelona, por ejemplo. Entonces, fue un torneo mucho mejor organizado, pero era un torneo que luchaban normalmente lunes, miércoles y sábado. Y había veces que era lunes, miércoles, sábado y domingo, depende de cómo tocara. Entonces, y casi siempre luchaban los mismos luchadores. Había, por ejemplo, peleas que duraban 2 minutos, pero no era lo lógico, porque normalmente eran peleas, porque es muy difícil cuando hay unas normas muy claras y tienes que poner a alguien de espaldas, es muy difícil poner a alguien de espaldas. Porque una cuenta de 3 es muy complicado. Entonces se alargaba y muchas veces ya por agotamiento o por una llave ya que decía, mira, que abandonó porque ya, o me tengo que ir a cenar ya, que ya llevamos aquí 2 horas con el combate. Sí, además hay parte del libro donde ponéis las reglas del torneo, que es muy curioso. Luego los premios, que eran premios millonarios de 20.000 pesetas, por ejemplo. Y las Pero entradas. 20.000 pesetas, Sí. Julio del año 1913. Claro, ojo, claro, que nos reímos. O las entradas a 2 pesetas, pero claro, ¿cuánto es ahora? Pues si hacemos ahora, pues eso, el coste de la vida, la inflación, cómo ha ido. O sea, que ojo, o sea, era un dinerito. Yo eso lo veía cuando estaba investigando el tema de las veladas, como se te van los ojos en otras cosas, pues veía los precios de una bicicleta, por ejemplo, y entonces podías comparar, claro, pues si una bicicleta valía tanto y la entrada vale tanto, que eso sí que García en el libro dice que era muy caro, que él no podía ir todos los días que quería, que su padre le compraba las entradas cuando aprobaba o cuando era una fecha señalada, porque las entradas de catch eran caras. Y la reventa. Sí. Pues no sé, Josan, ¿alguna cosita más? Mira, aquí hay una cosa porque seguramente si tengamos oyentes que a lo mejor no lo conocen, que es el primer contacto que tienen con esto, y claro, el catch, las normas, vale. Quizás en el libro no se llega, pero yo ahora mismo de casa no me acuerdo, pero ¿en qué momento se dio el paso realmente? ¿O cómo se dio de ser catch as can, de ser algo más similar, de ser lucha real a ser el wrestling que hoy conocemos? Es decir, ya con resultados pactados, ya con... para evitar los combates de 3 días. Pues, Josan, sinceramente en España no está claro. Hasta ese punto no está nada claro. En Estados Unidos sí que está claro, que fue cuando hemos comentado el tema de Wayne Moon, que fue el primer campeón del mundo pactado de la historia, que fue cuando estaba el trío Goldust famoso que empezó en los años 20, en 1920, a llevar toda la lucha libre en Estados Unidos, que era Ed Lewis, el estrangulador, que era campeón y se lo cedió a un pupilo suyo, y eso fue el primer final pactado con el cambio del título del mundo. En España no, porque para que os hagáis una idea, cuando la EWE, que fue la empresa en la que nosotros hicimos con Pepe de los Fabulous Jovers, fuimos a hacerle a Bengoechea el homenaje, le hizo todo el pueblo el homenaje, que fue todo el pueblo al pabellón, pues cuando vieron la EWE se quedaron como diciendo, no, pero esto no es el estilo de lucha que Bengoechea hacía. O sea, hasta ese punto era real para ellos. O sea, que no está muy claro en qué momento en España la lucha libre empezó a tener un final pactado. Pues sí, en algún artículo sí se menciona, lo de que si esto estaba amañado, que incluso lo de que intervino Bobby de Glaneno, aquella polémica
la conoces, que incluso pues le dio ganador al español por ser español, ¿no? Hay muchos artículos sobre esto, sobre cómo era un espectáculo en el que muy, pues el nacionalismo, ¿no? Es lo que al fin y al cabo querían que triunfase la gente, porque había muchos extranjeros, españoles había poquitos entonces, claro. Entonces sí, habla de todo esto, pero incluso las reglas, ¿no? El campeonato este del Heraldo de Madrid, empiezan a hablar del campeonato, empiezan a contar y ves es interesante porque siempre hay un tipo especializado, ¿no? El L. Ferry que escribe muchos artículos, escribió un libro en la época inencontrable, claro, pero no estaban claras ni las reglas. O sea, ellos mismos dicen, bueno, a lo largo de la semana que viene os pasaremos las reglas y poco a poco empiezan. Claro, pero ellos no querían un campeonato sin reglas y el gobernador no iba a dar el visto bueno si no había unas reglas claras, porque era como darle caché a la competición. Porque decía, mira, es que tiene que tener unas reglas, porque si no, es lucha libre, sí, pero aquí no se puede hacer lo que uno quiera, porque si no sí que decían que era de salvajes. Entonces, en cierta manera, impusieron las reglas para que fuera más aceptado, sobre todo por las instituciones. Bueno, ¿Y está por ahí documentado qué tipo de reglas eran las primigenias, estas reglas? Yo creo que sí, Pues, las de París, ¿no? Me parece, al principio... Exacto, porque lo que hacen es que las primeras eran las de París y son las que se copian en España, tanto por proximidad como luego porque ya llevan unos años y ya eran las que se establecieron, pero eran lógicas, pues no dar golpes bajos, no morder, no dar determinados golpes que luego sí que se podían dar, pues por ejemplo, con las dos manos juntas dar un golpe, pues eran reglas incluso más cerradas que las actuales. En ese sentido. Las actuales, que está todo muy reglado. Yo nunca veo nada raro. No, ¿verdad? Ningún árbitro queda inconsciente, no se cambian las normas de un combate a otro, no hay árbitros que saltan sus propias normas. Eso hoy en día no pasa eso en ningún sitio. Fíjate que hoy he visto Raw y ahí de repente un combate ya normal se ha convertido en un combate extremo, ¿no? Porque les ha dado la gana a los comisionados, no sé, pero así ha sido, pero no sé, ha sido. Me habré perdido algo, sí. Combates con descalificación que pegan sillazos y no pasa nada. Y el árbitro dice, no, continuar. O combate extremo sin ser extremos, en fin. ¿Qué vamos a hacer? Que bueno, el libro acaba en el año 36 porque por desgracia pues ha sido la explosión de la lucha libre en España, pero también hubo otra explosión que fue mucho peor, que es la guerra civil, y ahí se corta, yo creo, todo realmente, ¿verdad? La verdad que sí que lo que hacen es que el bando republicano hace algún tipo de velada, sobre todo para recaudar fondos para los bancos de sangre, sobre todo. Pero luego ya se va perdiendo y no se reactiva hasta el año 43. Entonces, del 36 al 43 se trunca todo este fenómeno que había surgido ese mismo año y luego ya hasta el 43 no resurge, pero resurge con mucha fuerza. Porque hay gente que no sabe que en el 36 pasó esto, ni gente que sabe que a partir de los 40 y 50 hubo unos luchadores españoles grandísimos y que eran referencia a nivel mundial, que luchaban en el Madison Square Garden, que estaban en Japón, en México. Ahí, por ejemplo, Benny Galán es todo una leyenda en México, luchador sevillano, si no me equivoco, andaluz seguro. Luego, Félix Lambán, de Gea de los Caballeros de Zaragoza, a nivel europeo, campeón del mundo. Siempre que hablamos de campeonatos en España del mundo, eran versión europea, porque luego los americanos tenían su propio campeonato del mundo. No es como ahora que todas las empresas son campeones del mundo, sino que había como el campeonato del mundo versión europea y el campeonato del mundo versión estadounidense. Bueno, has hablado de año 43. Tengo que haceros la pregunta de segunda parte. ¿Cómo pues, lo ves? Todo el mundo me hace esa pregunta y a todo el mundo le contesto lo que te voy a contestar a ti. Evidentemente hay cositas. Yo tengo 2 proyectos en mente, pero no sería un proyecto como este porque sería una locura. Porque ya a partir del año 43, para que te hagas una idea, en el 46 surge la lucha libre en Zaragoza. Está la lucha libre de Madrid. Está la lucha libre de Barcelona, que en principio dependía Zaragoza de Barcelona. En el 47 ya Zaragoza es autónoma cuando coge y crea su propia Federación Aragonesa de Lucha y ya la lucha libre pues ya es sancionada por esa federación. Ya tenemos 3.
Luego está en Palma de Mallorca, tenemos Andalucía, tenemos el País Vasco, ya tenemos 6, ya serían como una lucha de territorios que tal y como hemos hecho esta documentación es imposible, porque es una documentación que es de hemeroteca, pero casualmente a partir de 1900 hasta 1936 es más fácil buscar datos que del 50 al 70, por ejemplo. Es muy curioso, pero es así. ¿Por qué? Porque en esta época, en el origen, estaba el Heraldo de Madrid, que sobre todo hacía las crónicas de las veladas semanalmente, pero resulta que el Heraldo de Madrid era un periódico republicano. Y eso significa que desapareció en el año 37, 38 y esa referencia ya no lo tenemos. Tenemos el diario Marca, tenemos el As, tenemos el Heraldo de Aragón, pero para eso hay que buscar esa información que ni siquiera el Marca la tiene. Ya, sí, es lo que hemos hablado antes. Tienes que ir a una hemeroteca y eso ya se nos escapa. Ya. Pero sí que, por ejemplo, el origen de la lucha libre en Zaragoza, igual que hemos hecho el origen de la lucha libre en España, se puede hacer de otra manera. Luego hay muchos luchadores que se puede hablar de su biografía y muchas otras cosas que se pueden hacer. Yo ya abierto el melón que hemos abierto con Óscar, teniendo el contacto de Óscar, teniendo su editorial, es mucho más fácil que antes. Entonces, alguna cosita se puede hacer. Vale, ¿No, Óscar? Sí, es fenomenal. Lo único por añadir algo más es que además a partir de los 40-50 ese material ya no está libre de derechos. Ya. La mayoría ya cambia la cuestión, ya no se podría hacer tal cual, coger del Marca y volcarlo, ¿no? Ya no se podría hacer así. Sí, porque muchos artículos están volcados, lo ves original Sí. y es muy curioso. Así que muchas gracias, Óscar, por estar por aquí, gracias por el libro. Y, Gracias. y Luis, encantado de por fin vernos. O sea, ya era hora que nos viésemos. La verdad que sí. Y que no sea la última. Veremos. Esperemos. Lo que pasa que el problema es que cuando empezamos a hablar no paramos, porque Claro. tenemos tantas cosas que contar que al final estaríamos horas y horas. No, a ver, yo estoy metiendo el hachazo, pero por eso, por la hora y tal, si no, yo encantado de aquí. Sí, no. de Yo como veis, estoy todavía en el trabajo. Yo tengo que salir pitando para mi casa. Por eso. Así que vamos a cortar. Muchísimas gracias a todo el mundo y nada, nos vemos dentro de poco.